Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8. La iglesia de Dios es una iglesia que no se intimida ante nada, iglesia. Es una iglesia que está firme y que cree en su Salvador. Dice la palabra de Dios: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por los secos. ¿Cuántos quieren ver que ese río Jordán se abra en sus vidas, hermano? ¿Cuántos quieren ver que Dios haga algo en sus corazones y en sus familias? ¿Cuántos quieren hacerlo, hermano? Amén. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Gloria a Dios. Oh, hermano, el pedirle a Dios esa doble porción nos va a costar, iglesia. El estar aquí en Ceballos no es fácil, hermano. No ha sido fácil, lo hemos estado viendo, ¿sí o no? El enemigo se ha levantado como río, pero Dios levantará bandera en medio de su pueblo y en medio de esta iglesia. Gloria a Dios. Dicen por ahí: lo que no te mata te hace fuerte. Amén. Y todo esto nos está haciendo más fuerte, iglesia. Más fuertes en oración, más fuertes en buscar la palabra de Dios. Porque lo que se viene es grande, iglesia. Así como pedía a Eliseo una doble porción, él le dijo: cosa difícil has pedido. Si vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo a Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Gloria a Dios. Este es un pasaje maravilloso, hermano. Y es un pasaje donde me enseña la persistencia de un hombre en buscar la presencia de Dios y en recibir la unción del Espíritu Santo. Y esta palabra me enseña, iglesia, de que su iglesia también debe tener el mismo carácter y la misma perseverancia. Eliseo recibió esa doble porción. Es más, la pregunta que suelta Eliseo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? La pregunta, pero también él la responde con tomando el manto y haciendo lo mismo que su señor Elías. Sabes,
el pueblo de Dios va a hacer lo mismo que hizo Cristo aquí en la tierra. Va a ir a predicar la palabra, va a ir a decir: arrepiéntanse, voy a mi casa, pero vengo en un momento. La palabra de Dios me enseña que el Eliseo hizo lo mismo que su maestro. La iglesia de Cristo debe hacer lo mismo que su maestro, en palabra, en testimonio, en poder. Pero fíjate, esta palabra muchas veces se levanta y se pregunta para denotar la ausencia de Dios. Y en el mundo la escuchamos cuando dicen: oye, ¿dónde está Dios cuando hubo el terremoto? ¿Dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando vino esa tempestad? ¿Dónde estaba Dios cuando hubo esta masacre? ¿Sabes por qué la gente levanta esa pregunta? Porque no ha entendido al Dios santo y poderoso, al Dios único, al Dios que merece respeto, al Dios que merece que apliquemos la palabra y que seamos santos, porque Él es santo. Y esta pregunta demuestra que no conocen a Dios, que no saben quién es Dios en lo absoluto. Y es una pregunta en este momento que es más relevante. ¿Sabe por qué? Porque su iglesia, en la simbología de Eliseo, debe ser una iglesia que persevere, debe ser una iglesia que busque a Dios, es una iglesia que no se conforme, es una iglesia que debe estar al tanto de lo que está pasando en estos tiempos, hermano. Hermano, la corrupción está pululando, está aumentando, iglesia. Vemos los noticieros como la corrupción, el soborno ha contagiado y ha corrompido las altas esferas de nuestra nación. Y no solamente hablo de lo nacional, sino de lo territorial. Vemos el caso de un alcalde ahora que está preso, de unos concejales que están manchados. Iglesia, necesitamos levantarnos, así como se levantó Eliseo. Si tú y yo nos levantamos, vamos a decir así como dijo Eliseo, pero también vamos a actuar y vamos a dar respuesta a las preguntas que nos hacen. Son preguntas que se hacen mucho. ¿Dónde está Dios? ¿Sabes dónde está Dios? ¿Y dónde debe estar Dios? Debe estar en un corazón puro. Debe estar en un corazón santo. Debe estar en un corazón obediente, en un corazón que ame su palabra. Claro, por eso es que mucha gente dice: ¿dónde está Dios? Hermano, la pregunta sería mejor: ¿dónde están los siervos de Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Hemos sido llamados como columna de la verdad, baluarte de la verdad. Los problemas que tengamos no se comparan con los problemas que está pasando ahora actualmente el mundo. El mundo está convulsionado y Dios está requiriendo hombres y mujeres que se levanten como Eliseo, que vean el ejemplo de su maestro Elías. Amén. Elías fue un hombre apartado, santificado, un hombre obediente, un hombre que hizo milagros. Pero cuando hablo de milagros, hablo de manifestar y mostrar el poder de Dios aquí en la tierra, para que toda una nación se volcara al altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Un hombre que levanta el altar y confronta a un rey, a una reina y a toda una nación, y le dice: ¿por qué buscas en los ídolos? Iglesia,
yo les hago una pregunta. El profeta de Dios, el siervo de Dios, el hombre y la mujer de Dios, siempre se debe levantar para exhortar, para redarguir y para hacer algo que no se está haciendo. Fíjate, el problema actual de Cartagena y de Colombia es la corrupción. Todos estos políticos, mira, todos estos políticos en su campaña electoral, ¿a dónde fueron? A las iglesias cristianas buscando votos. Y mucha iglesia los aceptó, les presentó el altar para que hablaran. Que este altar no es para política, hermano. Este altar es para glorificar el nombre de Dios. Esto no es para hombres, hermano. Es para el Dios santísimo, poderoso y grande. Y es increíble, hermano, dice la palabra de Dios, que Dios no hace nada si no se lo revela a quién. ¿Tú crees que si fueran profetas de Dios, Dios no le hubiera revelado la corrupción que hay en Colombia? A nivel nacional o regional, o departamental o municipal. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ese es el tema y el mensaje de hoy, iglesia. Yo tengo que decir y a colocarte al tanto de las cosas, porque muchas veces de pronto vemos las cosas, pero no lo vemos desde el punto de vista bíblico. Esta gente no confrontó, no se confrontó el pecado, no le dijo, hey, están robando. Ninguno. Eso es culpa, ¿sabes quién? De la iglesia y de los ministros de Dios. Muchas veces buscamos gente para que nos gobierne, pero no buscamos primeramente al que debe gobernar primero nuestro corazón. Elías era un hombre de fuego, un hombre que oraba y descendía fuego del cielo, un hombre que multiplicó el aceite, la harina de una viuda, un hombre que oró y cerró los cielos, pero volvió a orar para que otra vez lloviera. Necesitamos gente con ese talante, hermano. Necesitamos gente que levante hombres así, que no le dé miedo a hablar a estas personas y a ninguno decirle, hey, estás en malos caminos, estás en pecado, apártate de eso porque el juicio viene. Hermano, estamos aquí no es para llenar un asiento más. Dios te ha traído para que te levantes, para que sepas que eres la iglesia de Dios, para que sepas que eres un siervo, una hija de Dios, que tienes la autoridad. Y claro está, si te consagras a Dios, si te santificas a Dios, si buscas a Dios, si haces los rectos, si haces justicia. Eliseo, Juan el Bautista y hasta el mismo Jesús hicieron eso. Lo hicieron. Cristo lo hizo con los fariseos. Juan el Bautista lo mismo. Elías también lo hizo, iglesia. Mire, Elías hizo milagro, pero una cosa es tú hacer un milagro y otra cosa es hacer un milagro en santidad y en la obediencia de Dios. Porque alguno de los que está aquí dirá, no, entonces está hablando de milagro. Milagros son de Dios, gloria a Dios. Pero lo que vemos actualmente es lo contrario. Los milagros se manifiestan en el hombre de Dios que es recto y que es santo para solamente llevar a un pueblo a la obediencia a Dios, más nada. No para entretener, no para levantar morbo en las personas, la curiosidad. No, Señor. Eliseo no buscaba eso.
Elías no buscaba eso. Elías quería que todo un pueblo viniera al altar de Dios que estaba destruido. Yo te pregunto, ¿cómo está tu altar delante de Dios? Pregúntale a que está a su lado, hermano, ¿cómo está su altar? Hay altares destruidos. Mira, si la realidad actual de Cartagena y de Colombia está así, es porque nuestros altares están destruidos, hermano. Están sin atención. Si la iglesia no estuviera aquí, hermano, imagínate, si a mí me enseñan Apocalipsis que nosotros vamos a ser raptados, vamos a ser arrebatados, imagínense, iglesia, cómo va a ser este mundo sin alguien que ore y que pida misericordia, porque juicio vendrá, iglesia, juicio viene, amén. Imagínate cuando los juicios de Dios justos y que la ira santa de Dios venga a la tierra, porque nosotros vamos a ser arrebatados, amén. ¿O quién quiere quedarse? Nadie, ¿sí o no? Que toque la trompeta del Señor y José mire a su lado. Dios santo, ay, me dejó mi hija, me dejó mi mujer. Se la haya llevado el Señor. ¿Cómo haría, hermano? Debemos estar al tanto de eso, iglesia. Es más, Elías representa eso. La iglesia que va a ser raptada, una iglesia que está atenta, una iglesia que no se distrae, una iglesia que está anhelante de que Cristo venga. Por eso es que en Apocalipsis, en los últimos capítulos dice, Cristo y su iglesia dice, ven Cristo, ven. Debe haber un anhelo en nuestro corazón a que Cristo venga. Pero antes que nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de oficina, nuestros maestros, los que no conocen a Cristo, vengan a la presencia de Dios. ¿Cuántos lo quieren tener? Dáselo fuerte a Dios. Una iglesia sin mancha y sin arrugas. Una iglesia obediente. Una iglesia santa. Una iglesia humilde. Una iglesia que tenga fe. Que tenga fe. Y es necesario, iglesia, que tú y yo hagamos esto. Elías ya estaba a punto de partir y estaba preparando a una persona para que lo sucediera, para que se quedara y que vigilara y que hiciera el trabajo. ¿Cuántos de los que están aquí son los siervos de Dios que quieren seguir haciendo el trabajo del maestro? Cristo se fue, iglesia, pero dejó a sus siervos a que cuidaran su viña. Cristo dejó a sus siervos para que multiplicaran las minas y talentos. Cristo dejó a sus siervos para que vigilaran su grey, para que no estemos en glotonería, ni en borracheras, ni en orgías, ni nada de eso. La iglesia que está esperando a Dios debe estar esperando y santificando día con día, limpiando sus vestiduras, viendo sus vestiduras si están limpias o si hay una arruguita por ahí, cogerla. Señor, con esta plancha de tu palabra voy a hacer que esta vestidura esté mejor para ti, Señor. Solamente los que estén de vestiduras por entrar en la boda del Cordero. Amén. Y Eliseo, entendía eso. Yo quiero que me acompañes al versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar su iglesia en un torbellino al cielo, Elías
venía con Eliseo de Gilgal. Hermano, ¿cómo debe estar el discípulo con el maestro al lado? ¿Cómo debe estar el Hijo de Dios, el hombre de Dios y la mujer de Dios? Debe estar al lado del maestro, viendo su testimonio, no estando en redes sociales, no estando en internet, no estando en televisión, iglesia. ¿Cuánta distracción hay en nosotros? ¿Cuánta televisión ha inundado nuestras vidas? Creo que debemos pedirle hoy a Dios perdón, porque el tiempo, dice la palabra, los tiempos se están acortando. Y yo te voy a decir, la iglesia como tal y los tiempos que se están viendo aquí son peligrosos. La maldad aumenta, pero también la gracia de Dios está acelerando para algunos. Está avanzando para algunos, no para todos, para algunos. ¿Sabes por qué? Porque están entendiendo los tiempos. Están entendiendo que deben de estar cerca del maestro, que deben estar mirando al maestro, que deben hacer lo mismo que hace el maestro. Amén. Eliseo estaba al lado del Señor, viendo su testimonio en santidad, escudriñando la palabra, dando ejemplo, hermano. Jesucristo estuvo con sus discípulos, ¿cuántos años? ¿Cuántos? Tres años y medio, ¿sí o no? ¿Cuánto estuvo Moisés en el desierto? ¿Cuánto? 40. Eso es falso. Tuvo 80 años. ¿Sí o no? 80 años. 40 cuando lo sacó Dios de Egipto. Y 40 más cuando sacó al pueblo de Israel. Imagínense. ¿Usted cree que Dios va a venir en 80 años? No, Señor. ¿Usted cree que Dios va a venir en 40 años? Bueno, los tiempos se están acortando, iglesia. Y lo que me enseña a mí, que si Eliseo estuvo con Elías un tiempo, aquí no dice cuánto, pero hay un tiempo prudencial. Y yo me voy a la palabra, que cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos 3 años y medio, y en 3 años y medio ellos aprendieron, ellos cogieron el paso, ellos supieron hablar. Cuando Pedro estaba en el concilio y se paró, la gente dijo: uy, espera un momentico, este era un pescador, pero habla diferente, porque estaba con Jesús. Sabes, si hemos tenido 3 años y medio en la palabra, en una iglesia, en la presencia de Dios, es tiempo de que haya un cambio. Es tiempo de que haya un compromiso con Dios. Y yo les digo, hay una parábola muy clara con respecto a eso. ¿Y cuánto fue el tiempo que le dijo el Señor para cortar el árbol sin fruto? 3 años. Hermano, y a mí me da luces la palabra, porque si en 3 años como cristianos no nos hemos comprometido con la iglesia, si en 3 años no nos hemos levantado para servir en la iglesia, si nosotros como cristianos no nos hemos levantado para bendecir a la iglesia, hay un problema. Entonces no hemos estado con el maestro. No hemos estado con el maestro. Hemos venido aquí a la iglesia religiosamente a escuchar un sermón más, pero salimos de aquí y nos quitamos el disfraz de evangélico. Y mejor dicho, ¿sí o no? Es así. 3 años, hermano. Los discipulados que tú estás haciendo, eso no es en vano. Los ayunos que tú estás haciendo para el Señor, no es en vano. La vigilia que tú estás haciendo, el llanto, el clamor que tú estás haciendo, no es en vano. Adorador, las veces que tú te colocas aquí tocando un instrumento, tocando el piano, eso no es en vano. Dios está preparando a la gente aquí, hermano. Dios la está preparando para algo mejor. Así Elías preparaba a Eliseo para algo mejor.
Iglesia, Dios te está preparando para algo mejor. Pero hay que estar junto al maestro, viéndolo, haciendo lo que él hacía y lo que está haciendo todavía, porque él todavía no ha trabajado. Dice la palabra que él está intercediendo por nosotros. El único que intercede ahora es Cristo, mi hermano. No crea cuento que María, Santo, eso es falso. El único que intercede, con el perdón, si hay católicos aquí, hermano, pero la palabra es muy clara. El único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hombre. No hay camino más. No hay más, hermano, no hay más. No inventemos. Eliseo. A mí me asombra Eliseo, hermano. Debemos tener esa característica de Eliseo. Eliseo simboliza una iglesia hambrienta, comprometida, que quiere más santidad, persistente, que le crea a Dios, que se reviste del poder de Dios. Qué tremendo Eliseo. Mira, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gloria a Dios. Eliseo sabía y entendía que su maestro, que su Señor se iba a ir, iba a ser arrebatado. Tú cuando sabes eso, iglesia, ¿tú qué tienes que hacer? Si tú sabes que Cristo viene y no, tú sabes que Cristo viene, pero no sabes la hora, amén. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Prepárese. Dile que está a tu lado, prepárate. Prepárate. Amén. Debemos prepararnos, iglesia, porque vamos a partir. Pero antes de partir vamos a recibir algo de parte del Señor tremendo para bendecir a esta tierra. Eliseo estaba buscando algo. Estaba desesperado por algo. Estaba buscando a alguien. Eliseo quería recibir algo de Dios. Cuando tú quieras recibir algo de Dios, la palabra me enseña que tú tienes que dar primero. Amén. Amén o no amén. A mí la palabra me enseña que Eliseo recibió una doble porción. Y muchas veces aquí nos asalta la pregunta: ¿por qué no recibimos las cosas? ¿Por qué tú estás pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y los cielos no se abren? No hay conversión en tu casa. Las puertas están cerradas. La enfermedad está allí y sigue avanzando y tú no ves. Amén. Hermano, debemos revisar algo bien puntual, porque cuando venimos a la iglesia muchas veces enfatizamos, y mucho pueblo de Dios recibe el énfasis en el recibir, mas no en el dar. Y tú y yo debemos de darle al Señor más de nuestra vida, más de tu tiempo, más de tu corazón, más de tu ofrenda. Hermano, queremos recibir lo mismo en lo económico si no le damos más a Dios. Dice la palabra: recibiréis medida buena, apretada y rebosante. ¿Usted qué se imagina con eso? Si usted da, Dios también tiene que manifestarse, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Y Eliseo estaba buscando la bendición de Dios. Pero para recibir tú tienes que dar el doble. El doble de tu tiempo en oración. El doble de tu tiempo para estudiar la palabra. El doble de tu tiempo para congregarte. Amén. Es así, hermano. Con un servicio de un miércoles, un domingo, ni pretendamos que Dios abra los cielos en todo su esplendor para que Dios nos bendiga. Estaríamos caminando religiosamente como iglesia,
Y estaremos como las vírgenes insensatas, hermano, esperando que les den. ¿Sí o no? Las vírgenes insensatas que decían a las vírgenes prudentes: danos de tu aceite, danos de tu oración, danos de tu palabra. Mucha gente está así, iglesia, y están dormidos en la iglesia. Y Dios quiere decirte que arregles tu lámpara, te levantes, levántate, dile a tu lado: levántate y arregla tu lámpara, porque esa lámpara tiene que ser derramada con la unción del Espíritu Santo, tiene que ser santa, tiene que ser pura, amén, para que puedas prender. Mucha gente no ha prendido el motor aquí. Se asombrarían de lo que Dios puede hacer en sus vidas, se asombrarían de los dones y los talentos que Dios les ha dado. Pero esto cuesta, hermano, esto cuesta. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Para recibir de Dios hay un momento, hay un lugar en donde debes de hacer una parada. Fíjate que aquí la palabra de Dios me enseña que Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dios primeramente comenzará con nuestro corazón. Si nuestro corazón está chueco, si nuestro corazón está enfermo, si nuestro corazón está amargado, con ira, con inmundicia, no pretendamos que Dios nos dé algo. Si nuestro corazón todavía está el prepucio del pecado, no pretenderemos que Dios nos bendiga. No, iglesia. Y esto va a ser constante y eso va a ser reiterativo en esta iglesia, porque Dios quiere un corazón santo. Sed santos porque yo soy santo. Hasta que no quitemos, iglesia, esa carne, eso que te subyuga al pecado, eso que te lleva a los pies de Satanás, eso que te aleja de Dios, no podemos recibir, iglesia, y no lo vamos a recibir. Despojémonos de todo pecado, de todo peso de pecado. Quita. Gilgal significa eso, un lugar, un momento con Dios, para que Dios pueda quitar. Es más, me voy más allá. En el libro de Josué, vayamos un momentico a Josué 5. Josué 5, capítulo 2, versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelvas a incursionar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, el valle, el collado del prepucio. Es un lugar, iglesia. Es un lugar. Si no le permitimos a Dios, si no afilamos el cuchillo de la palabra, si es increíble, porque Dios no es el que va a quitarte el pecado, somos nosotros, iglesia. Somos nosotros. Es decisión tuya si seguimos si sigues en el pecado, si nos apartamos del pecado o estamos ahí junto al pecado. Es decisión. Dios no va a hacer las cosas por ti. Dejemos la rabia, el orgullo, la murmuración, la ira, la fornicación, todas estas obras de la carne que realmente no ayudan para nada. Amén. Y si tú estás pidiendo algo, te estás dando cuenta que hay un inconveniente grave y que Dios no va a pasar si no hacemos eso, olvidémonos. Ves a Gilgal. Dile a tu lado: ves a Gilgal primero. Díselo: ves a Gilgal. Y qué curioso
que Elías y Eliseo ya iban de venida. Ya venían. Ellos venían. Fíjate, cuando tú seas más lleno de la presencia de Dios, cuando tú comas más la palabra de Dios, va a ser más fácil a la gente dejar el pecado. Porque muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, pero dice la palabra: mi gracia se perfeccionará en tu debilidad. ¿Cuántos de los que están aquí son débiles? Amén. Somos débiles, hermano. El que no hace la mano es un santo, está allá en el cielo. Todos somos débiles. Satanás conoce nuestra debilidad y por tal motivo debemos buscar el rostro de Dios. Hermano, vengan a los ayunos. Mira, ¿cuánto pueblo cristiano todavía está atado al orgullo? Eso está en el corazón. ¿Cuánto pueblo cristiano no ha recibido todavía la palabra de Dios, aun cuando tú lo ves aquí? Tremendo, hermano. ¿Cuántos de los que están en la familia cristiana no están atados todavía a las cosas del mundo, al televisor, a todas estas redes sociales? Hermano, venga a los ayunos. Si el ayuno me dice que es para romper ligaduras, si la palabra me enseña que es la que nos limpia y nos convierte, vengamos a los ayunos. O haga un ayuno personal. Métase con Dios en intimidad. Joven que estás aquí, yo los invito a que vengan a los ayunos, a que despeguen. No hemos despegado porque no hemos querido. Sencillamente es eso. Es más disposición de uno que de Dios, porque la palabra de Dios me enseña que ya lo hizo todo, consumado es. Lo que pasa es que nos cuesta venir a la cruz del Calvario, y ahí es donde vamos a tener que entrar en la transacción. Señor, mucha gente guarda eso y no se lo entrega a Dios. Entregue ese pecado a Dios. Crucifica la carne. No tenemos excusa, el Espíritu Santo mora en ti. No digas que no puedes, eso es falso. Eso es falso. El desánimo viene sencillamente porque la palabra de Dios no ha calado en tu corazón. Iglesia, Gilgal va primero. Gilgal va primero. Amén. Y eso tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Amén. Dios quiere un pueblo limpio y santo. Y ese fue el paso para poder entrar en la tierra prometida y poder arrebatar lo que ya Dios te había dado con antelación. Mira, es increíble cuántas promesas Dios nos ha dado y no las recibimos. No es porque Él no haya cumplido, no, sino que nosotros no hemos cumplido la santidad de Dios y el pacto de Dios en Cristo Jesús. Eso es todo, iglesia. No hemos recibido la sanidad. Mi hermano, revisa tu corazón. No has recibido el empleo. Revisa tu corazón primero y te darás cuenta que solamente estás buscando las añadiduras. Y te lo digo personalmente, porque yo estuve en un momento desempleado y tuve que doblegar mi corazón, doblegarlo día con día, ayuno tras ayuno, hermano, vigilia tras vigilia. Y fue tanto que, hermano, que mi corazón se tuvo que quebrar, porque mi corazón estaba duro. ¿Cuánta gente viene aquí a la casa de Dios y no siente la presencia de Dios? Sí, el Espíritu Santo está aquí, hermano. Tú lo puedes sentir, tu corazón lo siente, tu espíritu lo siente. A ti te dan ganas de adorar a Dios. No, eso uno puede ver. Gente que expresa su amor, su agradecimiento por Dios. Son sensibles a Dios. No han quebrado, no han cortado, no se han separado. Sepárese, hermano, para buscar a Dios. Estoy pidiendo a Dios que me quebrante más. Estoy pidiendo a Dios que me coloque más ardor por las almas. Tanta alma que se pierde, hermano. Y yo sé que Dios me la va a dar, pero tengo que meterme más con Dios. Y yo te digo, métete con Dios, porque estas cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Vence en Gilgal, vence la carne, crucifícala. Muere al mundo, iglesia.
Moriremos al mundo, pero viviremos en Cristo Jesús. Moriremos a los deseos de este mundo, pero viviremos en su presencia por siempre. Hermano, Gilgal, vence en Gilgal. No permita que sean un obstáculo. Y dijo, sigamos en la palabra, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Meditando esta palabra, yo me quedé un poquito asombrado, porque ¿por qué el hombre de Dios le dice a otro hombre de Dios que se quede en un lugar? Mira la actitud de Eliseo, el hambre que tenía, la disposición que tenía por más de Dios. Qué curioso que el mismo Dios le dice a Eliseo: quédate ahí. Mire, muchas veces le endilgamos a Satanás esto, que se quede en los hogares para no venir a la casa de Dios, que se quede en los hogares para no ir al discipulado, que se quede en los hogares para no que se quede durmiendo para no buscar el rostro de Dios. Pero aquí el mismo Dios le está diciendo: quédate ahí, quédate ahí. Y más adelante lo repite 3 veces. ¿Sabes por qué, iglesia? ¿Sabes por qué? Porque Dios prueba el corazón, iglesia. Mira, Elías sabía que este era un hombre de determinación y que iba a hacer todo lo posible para recibir eso que pidió. Iglesia, si ve en tu corazón una determinación por ir más allá y jugar más adentro, vas a recibir lo que estás pidiendo. Cuando Cristo estuvo predicando por 3 días a sus discípulos y a la gente y a la multitud, y se acabó el pan, ¿qué le dijeron o qué le preguntó el maestro a sus discípulos? Denles de comer. Y después le dice: porque él sabía lo que iba a hacer. Muchas veces Dios nos está probando nuestra fe. Dios nos está probando nuestra determinación, nuestra persistencia en Dios. Quédate en tu casa y no venga los miércoles. Quédate en tu casa y no recibirás la presencia de Dios. Quédate en tu cama y no recibirás el gozo de parte de Dios. Quédate. Es más, y es el mismo Dios que dice: ¿sabes qué? No te molestes. Cuando Cristo estaba en Getsemaní e invitaba a los discípulos a orar con él: velad y orad. ¿Para qué? No entres en tentación. Y lo estaba invitando, y lo estaba invitando, y lo estaba invitando. Y en lo último que le digo al Señor: ¿sabes qué? La hora viene. Sigan durmiendo. Mira, es tremendo, hermano. Dios nos está invitando a que seamos persistentes, a que no te quedes en un lugar estático, a que no te quedes solamente con lo poco. Eliseo fue por más de su presencia, más de su palabra, hermano. Los que realmente tienen la victoria es porque han recibido la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Obtén la victoria. Y para obtener la victoria, ¿sabes qué tienes que hacer? Levantarte en guerra. ¿Sí o no? Levántate, hermano. Levántate.
Y dijo a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y Betel qué es? Ustedes lo saben, iglesia. Casa de oración, casa de Dios. Hermano, no se conforme con esta iglesia, porque hay un altar que te está esperando en tu casa. Hay un altar en los hogares. Y les digo a los padres de familia aquí, levanten un altar en sus casas. Así como el pastor le estaba diciendo a los jóvenes, levanten un altar en sus trabajos, en sus oficinas. Levantemos un altar, hermano. Compartamos la palabra de Dios. No nos quedemos, porque realmente no estamos haciendo nada, iglesia. Recibe la palabra de Dios, pero necesitas dar. Amén. Betel es casa de Dios, pero necesitas más de Dios, iglesia. En tu intimidad, de rodillas, darle a Dios. Amén. Es más, la palabra me enseña que nosotros somos la casa de Dios. Dile que está a tu lado, ¿cómo está la casa de Dios? Díselo, ¿cómo está la casa de Dios? Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Esa es la respuesta de un hombre determinado, un hombre que conoce a Dios, pero también un hombre que conoce al pastor, al maestro, al líder de esta iglesia, y que le dice, no te voy a dejar. Iglesia, reconoces a Dios, reconoces al pastor. Ecuación simple, quédate en esta iglesia, apoya esta iglesia, mete el hombro. Amén. Ven a orar, ven a evangelizar. Hay evangelismo los martes, hermano. Los que quieran evangelizar conmigo en la quinta, necesitamos gente en la quinta, hermano. ¿Dónde están esa gente? Amén, hermano. Necesitamos gente en la quinta que nos apoye. No nos quedamos con cosas, no nos quedamos con ceballos, iglesia. Esta iglesia quiere más. Dios quiere más. No solo Ceballos, Santa Clara, Los Corales, La Fragata, Campestre. Mira, hay cosas que hacer, iglesia. Hay cosas que hacer. Pero si nos colocamos y nos quedamos en un lugar, no podremos hacer las cosas de Dios. Amén. Eliseo emprendió un viaje tremendo. Dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Desciende a Betel, a la casa de Dios. Ven a la casa con humildad, iglesia, a recibir esta palabra. Ven a decirle, oh Señor, no he podido, ayúdame. Humildad. Desciende, baja, humíllate ante Dios. Mira, si la iglesia más se humilla, la gloria de Dios descendería más en nuestra vida. Si dejamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, tu vida va a cambiar y va a ser llena y quebrantada delante de la presencia de Dios. Desciende, desciende para que Él se levante. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas estaban en Betel y dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, calla. Hermanos, la iglesia de Dios sabe, entiende, comprende las cosas espirituales de Dios. ¿Sabes? Hay hombres de Dios, gloria a Dios por eso. Hay profetas, hermano, pero no dependamos del hombre, dependamos de Dios. Eliseo tenía un vínculo directo con Dios y él sabía lo que iba a venir. La iglesia de Dios sabe que va a ser raptada. Entiende los tiempos y no permitamos que personas te vengan a decir cosas. ¿Sabes qué? Primero la intimidad con Dios.
intima con Dios, humíllate ante Dios y sabes, tú conocerás y sabrás lo que ha de venir. ¿Sabes por qué la iglesia está desapercibida? Porque no entiende el mundo espiritual, no lo comprende y no está abierta a las cosas del reino de Dios. Es así. Yo lo sé. ¿Sabes lo que está pasando en tu barrio? ¿Sabes lo que está pasando en tu familia? ¿Sabes lo que está pasando en tu escuela, en tu universidad? Gente se está perdiendo. Gente se está yendo al infierno. Gente está apartándose de Dios. Es así. Eliseo lo sabía. Eliseo lo sabía muy bien. Esta iglesia debe saber cómo están pasando las cosas. Iglesia, levántate. Mira, a Dios le puede mostrar a alguien aquí algo que va a pasar. Mira, si estuviéramos más atentos, no hubiera pasado eso. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Si hubiera más oración aquí en la casa de Dios, yo los invito, hermano. Yo los exhorto. O díganme, Rafa, vamos a venir un día de semana, vamos a quedarnos en vigilia. Hagámoslo. ¿Quién dijo miedo? ¿En serio? Hagámoslo. O vamos a esperar que nos digan. Eso no es así. El que tiene hambre se le nota. El que quiere algo, procura e intenta. ¿Sí o no? Quédate ahí donde estás. Quédate, iglesia, recibiendo lo mínimo. Quédate con la enfermedad esa. Quédate con el salario mínimo. Mucha gente quiere que Dios le suba el sueldo. No busques a Dios para que vea. No busques a Dios para que vea que tu familia va a seguir presa del alcohol, de la drogadicción, de la idolatría. Quédate ahí. Y eso es así, iglesia. No, hermano. Debemos sabernos y levantarnos. Mira, tú eres un hijo de Dios y por lo menos tú debes de tener un don. Uno apenas. Y tú sabes que un don, hermano, ese don en los cielos es precioso, iglesia. Así que yo los invito, iglesia, a que se levanten y a que ese talento lo desempolves y lo coloques en alto y digas, Señor, aquí está mi talento. Voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. Amén, como iglesia, como hijo, como siervo de Dios. Para que pueda dar respuesta a esa pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Y yo les hago esa pregunta: ¿dónde está ese Dios en nosotros? ¿Dónde está, iglesia? Elías le volvió a decir, versículo 4: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Ustedes se conocen la historia, iglesia, más que yo. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. El empleo está cerrado, sí, bien cerrado. Las cosas en la casa están cerradas, sí, bien cerrada. La enfermedad está cerrada, sí, bien cerrada. Los corazones de ese valle están bien cerrados, hermano. Yo me río, hermano, porque no voy a ponerme rabioso. Yo creo en Dios. Y yo sé que en la oración hay poder. Yo sé que en el ayuno hay poder y esa gente va a caer en los pies de Cristo. Yo sé que mi familia va a caer. Yo sé que mi papá, aunque esté duro, Señor, yo sé que es tuyo. Nuestra familia, tan duro, no importa, sigo orando. Esa enfermedad cayó. Hombre, voy a levantarme y a orar. Voy a ayunar por eso. Voy a leer la palabra y buscar esa palabra que me dé aliento. ¿Sí o no? No, mi hermano. Jericó, hermano. Tiempo y lugar en donde tienes que levantar como iglesia. Es así. Mira, ¿cuánto cristiano ha desperdiciado, ha dejado en poco las armas espirituales de Dios?
La oración, el ayuno, la intercesión, la sangre de Cristo, todo eso tienes que retomarlo, iglesia. Si tú esperas que haga algo Dios en tu vida, tú tienes que también levantarte. Esos muros no se van a caer así fácil. Estas personas no van a venir a la iglesia porque le demos alimento, hermano. Porque muchas veces de pronto hasta se utiliza esta estrategia. Pero ellos van a venir por el poder de Dios que se manifiesta aquí. Y por el poder de Dios que se manifiesta en tu vida. Porque la gente te va a seguir a ti. Cuando tú abras tu boca y Dios te respalde y Dios te utilice en palabra de ciencia, palabra de sabiduría, cuando Dios te bendiga tus manos y la gente diga, verdaderamente Dios está contigo y serás tierra deseable para muchos. Pero como no hay victoria, porque no se ha levantado la iglesia para pelear, no pretenderemos que obtendremos la gloria de Dios jamás. Jericó, aunque estaba cerrada, bien cerrada, cayeron. Cuando un pueblo se unió, iglesia, únete. Únete a esta iglesia. Únete con personas que oren. Eso se pega, iglesia. Quédate con gente que esté hablando necedades y barbaridades para que veas que te vas a quedar ahí. Pero únete con gente de oración, de clamor, de súplica, de unción. Y te voy a asegurar que no vas a ser igual. Tu hábito va a cambiar. Te vas a levantar más temprano y vas a anhelar la presencia de Dios. Te vas a levantar y vas a decir, Señor, dame la palabra, Señor, el día de hoy. Dame el pan de cada día, Señor. Levántame, Jehová Padre, con hambre de predicar tu palabra. Es así. Si no, quédate allí. Y eso es lo que le decían los profetas. Quédate. ¿Quieres quedarte ahí, iglesia? ¿O quieres levantarte? ¿Cuánto territorio en nuestros hogares, en nuestras vidas personales, no hemos capturado, conquistado? El pueblo que le dio a Josué se levantó, pero llegó un momento en que se quedó quieto y no comenzó a conquistar más. Y la palabra de Dios me enseña que esos pueblos vinieron a ser tropiezo para ellos. Sabes, si tú no te levantas en santidad y en guerra contra el enemigo y contra las huestes de maldad de este siglo, vamos a estar igual, iglesia. Vas a seguir estando enfermo, vas a seguir estando anhelando la bendición de Dios en vez de estar procurando santificarte y procurando buscar el reino de Dios. Porque esas cosas vendrán por añadidura. Amén. Levántese en oración, iglesia. Levántese en ayuno, hermano. Levántese en vigilias y verá el cambio. Esta iglesia lo necesita, iglesia. Necesitamos oración a los pastores. Si la iglesia pudiera orar a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, pastora, a las 6 va a orar el pastor, va a predicar. Oremos por el pastor a las 6 de la tarde. Él va a predicar allá en Monpós, está predicando en Monpós. Y Dios va a hacer algo tremendo allá en esa tierra. Dios va a soltar muchas cosas. Y sabes, si tú te levantas a apoyar al hombre de Dios, Dios también te va a apoyar a ti. Amén. Yo te pido que le des un fuerte aplauso a Dios, pero grande, fuerte. Y Elías le dijo, le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y volvieron estas personas a hablar. ¿Sí o no? Versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Si pretendemos obtener lo que hemos pedido,
Sencillamente tendremos que ser llenos de Dios. Pasar el Jordán, introducirse en las aguas del Jordán, nos lo dio de testimonio Cristo Jesús. Bajó, se humilló. Y dice la palabra que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y dice la palabra que fue lleno, lleno, lleno. Tú tienes que ser lleno, iglesia. Tienes que ser renovado. Amén. Porque el Jordán me habla de llenura, de renovación, de un camino nuevo en el Espíritu. Las mismas manías del mundo no las vas a tener más. Las mismas cositas del mundo van a ser quitadas. Ayer hablaba con mi hermana Cindy, y es increíble cuando tú buscas a Dios, cuando tú miras al mundo y tú miras las reacciones del mundo y lo que el mundo ama y se deleita, tú comienzas a analizar lo banal, lo insignificante, lo tonto que muchas veces de pronto nos comportábamos antes cuando no teníamos a Cristo. Y Dios me lo hacía saber. Y es algo tremendo, ¿me entiendes? Porque cuando tú busques más a Dios, las cosas del mundo van a ser el pasado. Hay una vida nueva delante de ti. Hay un camino de santidad. Hay un camino del Espíritu Santo que Dios te quiere mostrar. Llénate de la presencia de Dios. Llénate de su palabra. Llenémonos. Vayamos al Jordán. Al Jordán. A decirle: Señor, Padre, me he sentido seco, Señor. Lléname de tu presencia. Padre, hoy quiero que me renueve mis lenguas. Y anhelar el bautismo, hermano. Yo lo estoy pidiendo: Señor, bautízame. Y le estoy pidiendo no solamente el bautismo en lengua, sino también interpretación de lengua. Padre, Señor, lo que yo te he hablado, que yo voy a hablar, voy a entenderlo, hermano. Se lo estoy pidiendo. Anhelemos eso también, hermano. Que podamos recibir esa llenura de parte de Dios. Y Dios lo ha prometido, Dios lo ha dicho. Creámosle y sigamos. Porque el que es lleno de la presencia de Dios tiene el privilegio de recibir lo que ha pedido. Amén. Amén o no amén. Dice la palabra de Dios, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que hagan por ti antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado sobre ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Qué aconteció, iglesia? Fue arrebatado Elías con carros de fuego y lo vio. Y Dios le dio una doble porción. ¿Sabes, iglesia? Todo aquel que vaya a Gilgal, todo aquel que vaya a Jericó y se levante en guerra contra las tinieblas, todo aquel que vaya al Jordán a ser lleno de la presencia de Dios, va a recibir aún más. Iglesia, como decía ayer a los jóvenes, no nos conformemos con poco, iglesia. No nos conformemos, iglesia. Dios quiere llenar a esta iglesia de su presencia. Dios quiere levantar hombres aguerridos, guerreros, que peleen contra las tinieblas, que no le dé miedo. Hay mucha gente que le da miedo pelear contra los demonios. Mano, los demonios no tienen poder sobre nuestras vidas si le damos autoridad o derecho. Si le abrimos puertas, no tenemos por qué pelear porque hay un derecho legal. Pero si tú te consagras a Dios, si tú lo buscas, si tú te esmeras por Dios, Eliseo lo hizo y recibió eso. Recibió la doble porción, el doble espíritu, que no es más que el carácter de Cristo en tu vida, iglesia. Vas a tener más carácter cuando vengan las tentaciones.
Vas a tener más carácter cuando venga la dificultad, porque vas a saber lo que tienes que hacer. Amén. Cuando vengan los problemas, no estarás en angustia, no estarás llorando al problema. Vas a levantarte y diciéndole a Dios: Señor, tú me has dado autoridad para atar y desatar, Señor. Yo ato en el nombre de Jesucristo, Señor, Padre, toda enfermedad en mi vida, Jehová. Padre, yo desato tu bendición sobre mi vida en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque has decidido morir, has decidido levantarte, has decidido llenarte la presencia de Dios. Simple y llanamente eso, iglesia. Hagámoslo, iglesia, porque Dios nos quiere dar de su presencia, de su autoridad. ¿Cuántos quieren hacerlo, iglesia? Yo les invito a que se levanten esta mañana. Levantémonos